¿No es cierto, Capé? Messi. No me pidan que cabece. Totalmente normal, lo nuestro. Bueno, vamos a ver generalidades de revisión de artroplastía de cadera y generalidades de defectos óseos. No vamos a profundizar en ningún tema especial, sino que vamos a hacer un pantallazo general porque el tema es muy largo y cada una de estas cosas podría ser el tema de una charla y una discusión larga. Entonces, ¿qué significa revisión? Yo voy a revisar una cadera. ¿Qué es revisar? ¿Qué hice? Busqué en Google la definición de revisión. Y revisión significa examen cuidadoso de una cosa, pero también sometimiento de una cosa a un nuevo examen para corregirla, repararla o comprobar su funcionamiento y validez. Y me gustó esa definición de revisión para aplicarla a todas las cuestiones que tienen que ver con revisiones y reconstrucciones articulares. ¿Y por qué me gustó ese sometimiento de una cosa a un nuevo examen para corregirla, repararla o comprobar su funcionamiento y validez? Porque habitualmente cuando uno revisa una articulación protésica es porque algo falló y necesita corregirse. O sea que uno debería tener un resultado con una mecánica mejor que la que tenía antes de la primaria. ¿Y por qué revisaríamos una artroplastía total de cadera, o de rodilla, o de tobillo, lo que sea? Habitualmente estas son las 4 causas más comunes de revisión: el aflojamiento séptico, la luxación y la ruptura del implante. Después hay algunas que tienen que ver con la biomecánica, que tienen que ver con la posición de los componentes, la inhabilidad de la palanca, pero habitualmente todas esas cosas están descritas en los aflojamientos asépticos. Entonces decimos que la vamos a revisar porque hay un aflojamiento aséptico que habitualmente son por causas mecánicas que terminan produciendo causas biológicas. Las causas mecánicas habitualmente son errores de técnica. Cuando son cementados, los errores de técnica más comunes son la mala técnica de cementación, tanto acetabular como femoral, el mal posicionamiento de los componentes y la mala reproducción de las palancas, que también se ven en los no cementados. El mal posicionamiento de los componentes, la mala reproducción de las palancas y además la selección incorrecta del tamaño del implante, o la selección incorrecta del implante en sí, que va a producir mala estabilidad primaria con fijación fibrosa inestable y va a haber falla en la estabilidad. La falla en la estabilidad va a producir cambios en la biología, todo lo anterior influye en la producción de debris, que va a aumentar la cantidad de partículas circulantes y va a disminuir el tamaño de esas partículas, ya sea polietileno o cemento, en el caso de los cementados, con osteólisis alrededor del implante. O algunas veces los liners rotos que producen fricción entre los metales también producen partículas que son altamente osteolíticas alrededor del implante y va a producir el aflojamiento. Entonces, las causas comunes de aflojamiento son estas: una mala técnica de cementación, muy mala técnica de cementación. Fíjense que no hay interdigitación del cemento en ningún lado, el componente está en varo del cuello, ¿sí? No hay cemento en todo, es una técnica de cementación muy mala, un acetábulo muy chiquitito, muy pequeño, paredes muy finas del plástico sin protección del cemento porque no hay interdigitación del cemento. Un componente femoral puesto en varo, ¿sí? Componente femoral puesto en varo produce cargas excesivas sobre el cuello de la prótesis que la pueden romper, inclusive, y aumenta la presión sobre el centro de rotación. Un centro de rotación demasiado alto y ya se ve cómo hay desgaste con traspaso de las partículas a la región posterior del acetábulo. Y esto es una sumatoria de todo: un tallo mal elegido, un fémur de DOR A, con un tallo que es muy chiquito en la metáfisis, que campanea, con un centro de rotación muy elevado, y un tallo extra largo, con la cabeza con pollera, que choca en los bordes del acetábulo y produce debris rápidamente. Fíjense cómo ya hay cierta reabsorción ósea por encima, cómo se nota que migró un poquito el acetábulo y cómo campanea el fémur en la región proximal con reabsorción del fémur proximal
por la fijación solo distal del componente. La luxación, que habitualmente está producida por desgaste de los componentes, el mal posicionamiento de los componentes, una mala reconstrucción del offset. O sea, es corto el voladizo, la tensión de partes blandas es inaceptable, por lo tanto le permite a la cadera luxarse fácilmente, y si uno no reconstruyó bien el offset o mal posicionó el acetábulo, como en este caso, no lo hicimos nosotros, yo sé que está hecho este caso por un abordaje posterior, y si se fijan, si bien la radiografía no es del todo correcta, uno puede ver que el acetábulo prácticamente no tiene anteversión y producía este efecto que se ve acá, luxaciones hacia atrás y hacia adelante del acetábulo, como se lo ve ahí, el borde en donde choca el cuello y se luxa para un lado, o choca el cuello y se luxa para el otro. Y la falla o ruptura del implante, prótesis prima. Hoy me mandaron otra exactamente igual que esta, prótesis prima. Pero esta, la que vi hoy, no rota acá en el cuello, sino rota acá en el cuerpo. El elemento, la prótesis, el acero con el que está hecho, tiene que cumplir específicas indicaciones para que esto no pase. Si no, la carga cíclica sobre un cuello que no cumple con las cuestiones biomecánicas se va a terminar rompiendo mucho más fácil que las cumple. Y lo séptico lo vamos a nombrar solamente porque lo séptico tiene un capítulo totalmente aparte en los aflojamientos o no, porque las revisiones con componentes sépticos a veces no son con pérdida de stock óseo ni defectos óseos, sino que se producen con implantes ajustados. Pero para tenerlo en cuenta, Fukuyama es la clasificación que a mí más me gusta de infecciones protésicas, que la divide en 4 tipos: la postoperatoria precoz, hasta los 30 días de cirugía; la crónica tardía, después de los 30 días o aquellas que están fistolizadas; la hematógena aguda, que puede aparecer en cualquier momento y hoy día si los componentes están fijos, pueden tratarse como una infección precoz; y los cultivos intraoperatorios positivos, que son los que ustedes han visto seguramente alguna vez tratar, donde uno ve que lo que uno está viendo intraoperatorio está bien, pero el cultivo posteriormente viene positivo y hay que tomar recaudos con eso. Estos son típicos vástagos, una típica infección, ¿sí? Una fractura tratada con una prótesis. Fíjense cómo el fémur es reactivo ya a la infección y empezó a haber osteólisis alrededor del implante. El acetábulo todavía no tiene cambios. El aflojamiento o falla, me gusta este colorado haciendo malabares, por eso lo voy a seguir usando, va a producir dolor e impotencia funcional. ¿Qué es lo que va a motivar la consulta? La consulta va a motivar la evaluación, y la evaluación va a ser clínica. La anamnesia, el laboratorio fundamental, nos va a descartar un montón de otras cosas, sobre todo la anamnesia en cuanto a alguna cuestión que tenga que ver con la columna o con la articulación sacroiliaca, o examinar si la prótesis está floja o no, de acuerdo a cómo responde mecánicamente, y el laboratorio para descartar cuestiones que tengan que ver con infección. La radiología, que va a evaluar la estabilidad radiográfica y los defectos óseos, y la TAC, que nos sirve para evaluar mejor los defectos óseos en algunas circunstancias, porque no siempre la TAC aclara 100% los defectos, y en algunas circunstancias hasta los puede complicar. Entonces, en la radiografía vamos a ver los estudios radiográficos que son necesarios. Habitualmente es una anteroposterior de la pelvis y una anteroposterior lateral de la cadera afectada. ¿Qué vamos a buscar en esa radiografía? Vamos a valorar la interfase entre el implante, el cemento y el hueso. Esta valoración de la interfase es importante. Ver esa interfase o no verla es importante. Comparar las radiografías con unas previas, eso también es importante. Si hay una interfase que progresa y es mayor de 1,5 milímetros y en una radiografía previa no la teníamos, probablemente esa interfase se esté produciendo con aflojamiento. Lo mismo que la migración de los componentes. Si en una radiografía previa no teníamos interfase y los componentes van situados en una posición distinta,
vamos a pensar que el componente está flojo. La osteólisis progresiva, el desgaste del polietileno, la falla, la fractura del manto de cemento, la fractura periprotésica, ¿sí? Los movimientos, sobre todo de los vástagos pulidos, y la fractura del vástago. Esto es lo que uno debería evaluar en las radiografías. Acá dijimos que hay que evaluar la estabilidad radiológica. La estabilidad radiológica la podemos clasificar en tres tipos distintos. La fijación por integración ósea, la fijación estable fibrosa y la fijación inestable. Vamos a usar una radiografía normal para poder después decir lo que es anormal. En una fijación por integración ósea hay ausencia de migración, el tallo está fijo. Ausencia de líneas radiolúcidas alrededor del implante, no se ve ninguna línea radiolúcida, yo no veo ninguna interfase entre el cemento, entre el implante y el hueso, en ningún lado. En estas prótesis no cementadas, con el paso del tiempo, uno puede ver en esta zona, en la punta del tallo, cierta radiolucencia que tiene que ver con el acople de flexibilidad de la prótesis con el hueso. El hueso es más flexible, estos tallos son pulidos de acá para abajo, entonces se va a ver cómo se hace flexible ahí abajo el fémur y se ve las líneas radiolúcidas. No hay hipertrofia endóstica, que es el hueso como este, ¿sí? Alrededor del implante, que es remodelación por el aflojamiento. Y no hay formación de pedestal. O sea, cuando un vástago está flojo, sobre todo cuando no son cementados, acá abajo se va a ver un tapón reactivo intentando evitar, como que el organismo intenta evitar que el vástago haga subsidencia. La fijación estable fibrosa, lo que vamos a ver, esto que se ve en esta radiografía, que no hay migración o la migración es mínima. La línea reactiva no es progresiva, ¿sí? Y es menor a 1 a 1,5 milímetros. El espesor de la línea es menor a 1,5 milímetros. El pedestal puede ser variable, a veces puede haber y a veces no, y puede haber atrofia cortical No se escucha, ¿puede ser? Sí, me parece que se le salió porque yo tampoco escucho. Yo tampoco, se tildó ahí. Sí, ahí se a través del tallo y pasan a la cortical. ¿Se corta? Sí, se cortó. Se cortó, pero ahí volvió. ¿Alguna cosa que haya dicho que tengo que repetir? Estaba empezando a decir fijación inestable, Doc. Bien. Y después la fijación inestable, que es esto, ¿sí? Donde hay migración progresiva del tallo, se metió dentro del canal, hay inestabilidad rotatoria. Yo puedo decir que este paciente, cuando se le el acetábulo también. En esta se ve en el acetábulo también cierta fijación fibrosa, aunque este acetábulo tiene un punto de soldadura ahí arriba y este tiene crecimiento por aposición porque esto es plasma spray. Entonces se ven algunos puntos de soldadura en la zona donde transfiere fuerzas. Este tiene un punto de soldadura ahí arriba y este no está soldado en ningún lado. Y yo puedo decir que cuando este paciente se para o se sienta, el fémur debe girar dentro, el componente femoral debe girar dentro del fémur. Los componentes habitualmente se desplazan en varo, este es un poroso extendido, por eso se metió derecho para adentro, pero habitualmente se desplazan en varo proximal. Hay líneas escleróticas progresivas y divergentes, como son estas líneas escleróticas alrededor del componente femoral, ¿sí? Y son divergentes porque hacen un embudo, un cucurucho por arriba. Y puede haber hipertrofia del área proximal, o sea, la migración de partículas puede ir haciendo remodelación y que se agrande la metáfisis del fémur.
Y esto acá que es ya la sumatoria de todas las cosas que hay en fijación inestable, ¿no es cierto? Esto es el típico polietilenoma, que es migración de los componentes hacia cualquier lado, este sí está migrado en varo, y pérdida totalmente de la fijación. La TAC nos ayuda a tomar decisiones en algunos casos, como esta reconstrucción 3D, que uno ve la migración postero-superior del espaciador en este caso, es un caso infectado, y podemos decir que falta toda la pared postero-medial, postero-superior, y hay ya lesión de la columna posterior de la pelvis. O en este caso, poder evaluar en un fémur con un tallo de reconstrucción tumoral cuántas corticales nos quedan para ver si ese fémur se puede restaurar o no se puede restaurar. Entonces los defectos óseos pueden ser acetabulares o femorales. Hay múltiples clasificaciones de los defectos óseos. La American Academy y Paprosky son las más comunes. La American Academy son fáciles de recordar, pero son poco útiles porque son descriptivas, no muestran la progresión hacia dónde se va y qué característica va a tener la reconstrucción que uno va a tener que hacer de ese defecto óseo. En cambio, Paprosky, que se basa más o menos en las mismas cosas, es una evaluación, una clasificación que es progresiva de acuerdo a cómo se va desplazando los componentes dentro, en el lugar en donde están colocados, y predice el defecto y orienta el tratamiento. O sea, cuando uno hace la evaluación de Paprosky y ve la radiografía y la clasifica, sabe a dónde va a estar el defecto, habitualmente puede calcular bastante parecido si ese defecto, qué volumen tiene, y va a dar una orientación en cuanto al tratamiento. Cuando uno mira una radiografía, hay que interpretar los defectos acetabulares que se pueden producir. De nuevo, vamos a poner una radiografía normal, porque si ponemos radiografías anormales, son difíciles de evaluar. Entonces, con una radiografía normal, decimos que la migración superior del centro de rotación es hacia la confluencia de ambas columnas. Entonces vamos a encontrar defectos en la capacidad de soportar el acetábulo porque se va a borrar el límite, la pared superior del acetábulo. Si es más superomedial, la columna afectada va a ser la anterior, si es más superomedial, y si es superolateral, va a estar más alterada la columna posterior. La línea de Koehler nos va a hablar de afectación medial, si la migración afecta o no afecta a la línea de Koehler, nos está diciendo hacia dónde se desplaza el acetábulo y a dónde vamos a tener pérdida de sustancia ósea. La afectación de la lágrima y la pared, la afectación de la lágrima habla de afectaciones de la columna y pared antero-inferior, antero-superior, antero-inferior. Y la lisis del isquion, la columna postero-inferior. Si uno se acuerda más o menos de esto, ya de acuerdo al lugar en donde tenga el déficit y en qué situación está el acetábulo, vamos a poder predecir cuáles son los déficits que tenemos. Entonces ahora pasemos a la clasificación de Paprosky, que es la que a mí más me gusta o probablemente la que yo más entiendo, y que con una simple radiografía y pudiendo medir un poquito uno puede tener idea de lo que está pasando con esto. Paprosky uno dice sí, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero Paprosky también tiene en cuenta la lisis del isquion, la migración superior, la línea de Koehler y la línea de la lisis de la lágrima, como estuvimos viendo en esta interpretación de los defectos. Entonces el tipo 1, que es es un acetábulo que no tiene lisis en el isquion, la migración superior no existe, la línea de Koehler no está violada, y la lisis y la lágrima está intacta, quiere decir que no tenemos afectación de ninguna de las dos columnas, el techo está sano, es prácticamente un acetábulo normal que podemos reconstruir con un implante común. Los tipos 2 están divididos en 3 partes, porque depende hacia dónde migra el acetábulo, va a dar una pérdida de sustancia distinta. Entonces, en el tipo 2A, que es la migración va a ser superomedial. Siempre va a ser
menor a 2 centímetros el ascenso del centro de rotación. El ascenso del centro de rotación va a ser siempre menor a 2 centímetros para que sea 2 en la clasificación de Paprocki. Y el 2A va a ser superomedial. ¿Sí? Superomedial. Y la lisis no va a tener lisis del isquion ni de la lágrima. La línea de Koehler va a estar migrada hacia adentro, pero como dice acá abajo, siempre va a ser lateral a la línea de Koehler. O sea, el acetábulo va a estar prácticamente en una situación normal. El 2B, la migración es superolateral. O sea, el acetábulo se va a dirigir hacia lateral, no hacia medial. Entonces vamos a tener defectos en el borde del acetábulo. Y vamos a tener defectos en el fondo del acetábulo. Entonces, 2B, la lisis del isquion va a estar entre 0 y 7 milímetros, igual que el 2A, es una lisis leve del isquion. La migración va a ser menor del centro de rotación superolateral, menor de 2 centímetros. La línea de Koehler ya va a ser 2, va a tener un poquito más de migración de lisis en la zona del fondo del acetábulo. ¿Sí? La línea de Koehler ya va a ser tipo 2. Va a ser a la altura de la línea de Koehler, ¿sí? Va a estar ya sobre la línea de Koehler, y la lisis de la lágrima va a ser mínima. Para que sea un 2C, la lisis del isquion va a ser lo mismo, la migración va a ser igual o superior a 2 centímetros, la línea de Koehler ya va a ser un grado 3, ya va a estar pasando la línea de Koehler, va a estar ya erosionando la línea de Koehler, no migrando intrapélvico, pero ya con lesión de la línea de Koehler, y la lisis de la lágrima va a ser de moderado a importante. ¿Sí? Ya vemos un acetábulo que no tiene fondo, que tiene lisis en el borde, que tiene el acetábulo es oblongo, y tiene migración más hacia el centro. Los tipos 3A es una sumatoria del 2C, pero más grande, ¿sí? Hay mayor pérdida de sustancia en el trasfondo acetabular, hay mayor migración superior y posterior. La línea de Koehler va a ser 2 o 3, va a estar en ese índice. La lisis de la lágrima va a ser de moderado a importante, o sea, va a haber una lisis importante de la lágrima. Vamos a tener un apoyo de alrededor del 50% de un acetábulo, va a estar apoyado más o menos el 50% dentro de ese acetábulo. Y el 3B, ya el apoyo va a ser menor del 50% porque es este mismo posterior y muy probablemente con alguna migración intrapélvica. Si uno se acuerda de esto que está acá abajo, ya está todo bien. Tipo 1, columna continente, sin osteolis, sin inmigración. El tipo 2 es un hemisferio acetabular distorsionado, con menor de 3 centímetros de migración superior. La migración superior la podemos tomar 3 centímetros por encima de la línea bioobturatriz o 2 centímetros hacia arriba del centro de rotación, es lo mismo, por eso acá están de esa forma. En el A, mayor compromiso superomedial, el B, mayor compromiso superolateral, el C, mayor compromiso medial, o sea, es progresivo uno con el otro. Y el tipo 3, más de 3 centímetros, siempre para que sea 3 va a haber más de 3 centímetros de migración con la vía obturatriz o 2 centímetros con el centro de rotación, va a haber osteólisis medial del isquion, pero va a haber un apoyo del 50% de hueso nativo, y el tipo B, 3B, la línea de Koehler va a estar totalmente violada, y va a haber un apoyo menor al 50% de hueso nativo. Si cualquier cosa me preguntan, porque estas son cuestiones por ahí que ver la imagen es simple, pero cuando uno tiene que hacer la transpolación e interpretarlo no es tan simple. Entonces el tipo 1 es un acetábulo normal, que se va a revisar con otro acetábulo normal. Esto tiene una pequeña migración superior, que no es nunca de 2 centímetros, el techo está sano, la pared anterior está sano, no hay lisis del isquion, no hay lisis de la lágrima, es un acetábulo prácticamente normal. El tipo 2A, la migración es superior y hacia medial,
Entonces vamos a tener un defecto que si lo comparamos con la O va a ser un defecto contenido. Está migrado menos de 2 centímetros hacia arriba y hay una lisis mínima de la lágrima y del isquion. El tipo 2B, la posición del acetábulo es totalmente distinto, superolateral. Va a haber lisis del isquion, va a haber lisis de la lágrima menor de 7 milímetros, pero sobre todo es la posición de migración del acetábulo que dice que el borde del acetábulo, la pared póstero superior, va a estar erosionada, ¿sí? Menos de 3 centímetros de la vía obturatriz, mayor compromiso superomedial y mayor compromiso superolateral. Entonces, en los A, hacia adentro, en los B, hacia afuera y arriba, y en los C es una migración más hacia medial, pero hay más lisis de la lágrima, más lisis del isquion, y puede irse metiendo dentro de la pirámide supraacetabular o violar la pared posterior. En los tipos 3 son este tipo de acetábulo, ¿sí? 3A, hay migración superior, el trasfondo habitualmente está violado y hay lisis del isquion y de la lágrima. En este caso es una discontinuidad pélvica, ¿sí? Pero seguramente acá va a haber hueso para darle un apoyo superior al 50% del acetábulo. En cambio acá, esto es un tipo 3B, la línea de Kohler prácticamente desapareció, está migrado hacia arriba, hacia adentro, y hay gran deformación y hueso reactivo alrededor del implante. O sea que acá no hay forma de hacer que ningún implante quede contenido con un contacto igual o mayor al 50%. Y esta es la clasificación de los defectos acetabulares según la American Academy, que habla un poco de lo mismo. Dice que el tipo 1 es un defecto cementario no contenido, es una migración posterolateral, si uno lo ve así, que puede ser periférico o medial cuando hay ausencia de la pared medial, o sea, está metido hacia adentro, en el borde cuando es periférico y medial cuando es lateral, o sea, cuando se mete y el acetábulo queda redondo, pero se mete adentro, que sería lo mismo que el 2A o el 2B. El tipo 2 son defectos cavitarios contenidos, que pueden ser periférico medial, que es el tipo 3. Los 3 son defectos combinados. Son defectos combinados, parecen los tipos 3 de Paprosky, y le agrega el tipo 4, que es la discontinuidad pélvica, y el tipo 5, que es la artrodesis, que es la pérdida de sustancia más difícil de reconstruir, porque las líneas de fuerza puentean directamente la articulación cuando está atravesada la cadera, y el hueso que hay acá es hueso esponjoso, menos denso que el de la metáfisis, por lo tanto es muy difícil implantar un nuevo cotilo ahí. Ahora vamos a pasar al lado femoral. La clasificación de la American Academy de defectos femorales es también bastante difuminada. Dice defectos cementarios, defectos cavitarios, combinados, mal alineamiento, estenosis femoral y discontinuidad femoral. Pero esto no te dice nada de cómo se lo debe tratar. En cambio, Paprosky sí nos dice, nos clasifica los fémures, pero además nos da una idea bastante clara de lo que se debe hacer con cada uno de esos fémures. El tipo 1 es un daño, nosotros vamos a usar la clasificación de los defectos femorales de Paprosky. A mí me gusta eso porque me da idea de lo que tengo que hacer. Entonces el tipo 1 es un fémur prácticamente normal. Digamos que, bueno, ya lo vamos a ver, es un fémur prácticamente normal en donde no hay pérdida prácticamente de la metáfisis, las corticales están sanas, y yo puedo revisarlo en algunas circunstancias hasta con un implante del mismo primario. Nunca vi ninguno. El tipo 1 es muy difícil de encontrar porque sea cual fuere la causa que afloje un implante, difícilmente va a quedar como un tipo 1.
El tipo 2 es el que más comúnmente ve uno, donde la metáfisis está dañada, pero la diáfisis está intacta. Todo el largo de la diáfisis está intacto. La metáfisis tiene cambios de remodelación, algunas veces pérdida de la cortical posteromedial, pero es un fémur perfectamente reconstruido. El tipo 3A y 3B es una metáfisis un poco más dañada que la tipo 2. El 3A tiene la metáfisis con un istmo de igual o mayor a 5 centímetros, y el tipo B es un fémur un poco más dañado en la metáfisis que tiene un istmo menor de 5 centímetros. El tipo 4 es un fémur que está cilíndrico, necrótico, está perforado, no tiene todas las paredes completas y sobre todo es cilíndrico, no hay esponjosa ni istmo en ningún lugar. Entonces, si yo veo estas pautas de clasificación, claramente puedo yo pensar cuál va a ser mi plan quirúrgico. Este es un fémur tipo 1, el del aflojamiento fibroso, la fijación fibrosa estable, entre comillas. Esa fijación fibrosa va a ser inestable porque este fémur está clavado acá abajo y la metáfisis no está llena por el implante, va a seguir pivoteando. Y este componente, que es un coreil, que está recubierto en hidroxiapatita, en algún momento se va a soltar de la hidroxiapatita porque se mueve constantemente y debería dejar un fémur con mínima pérdida de sustancia ósea. Y eso parece fácil decirlo, pero habitualmente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque este fémur es plano y sería fácil con un escoplito flexible meterse e ir soltándolo, pegando con el escoplito pegadito a la superficie de la prótesis, pero hacer que se pierda cero sustancia alrededor del componente es prácticamente imposible. Este es un fémur tipo 2, típico fémur tipo 2, ¿sí? Donde hay una metáfisis que está un poco más dañada, pero está entera, tiene un istmo claramente identificable inmediatamente por debajo de la prótesis, tiene deformidad en varo. Estos fémures se deforman en varo, se remodelan en varo porque se van aflojando progresivamente, se van haciendo subsidencia progresivamente y eso produce remodelación por transferencia de las cargas en varo del fémur proximal. Este fémur que tiene remodelación en varo es habitualmente el que se debe evaluar las osteotomías extendidas, porque si yo quiero poner una fijación diafisaria estriada acá, el fémur no está derecho y yo no podría clavar nunca un componente estriado recto acá con esa deformación en varo. En cambio, si hago la osteotomía extendida, voy a poder clavar ese componente y después cerrar el fémur con lazadas de alambre, aunque corrigiendo la deformidad en varo. Esto es un tipo 3A. Ya la metáfisis está muy dañada. Fíjense que este es un pseudo tallo de revisión. Esto nunca fue un tallo de revisión con un anclaje diafisario porque no tiene, primero, que no es cónico, segundo, que no tiene ningún elemento de osteointegración, por lo tanto debe haber sido estable durante un tiempo, pero se aflojó y está haciendo subsidencia. Aún así, la metáfisis está dañada, pero la diáfisis está totalmente intacta y tengo un istmo mayor de 5 centímetros sano, o sea que puedo reconstruir con fijación diafisaria, estriada, o la que a mí me guste usar, a partir de esa presa que va a ser cualquier implante no cementado en estos 5 centímetros. ¿Y por qué digo implantes no cementados? Porque donde hubo cemento, las capacidades que tienen de osteointegración, como para fijación primaria o metafisaria, están totalmente disminuidas. O sea que voy a necesitar ir a anclarme un poquito más abajo para que el componente sea estable. Y cementar sobre estos tallos con remodelación y esclerosis, donde se ha filtrado partículas aquí dentro entre el cemento y el hueso, habitualmente no se logra una interdigitación importante como para que el componente nuevo sea estable. Esto es un tipo 3B. Fíjense que la metáfisis está muy dañada, parece una osteotomía extendida, pero con una técnica deficitaria.
un componente que quiso ser cementado, pero nunca se cementó, inclusive con alguna lazada de alambre que toma el tallo femoral, y un istmo muy cortito, mucho menos de 4 centímetros, que sería más o menos lo necesario para que el istmo sea efectivo. Por lo tanto, esto es un tipo 3B. Este es un tipo 4, claramente es un tipo 4, es un fémur cilíndrico que no tiene paredes, acá no se puede fijar ninguna cosa, ningún tallo estriado, no estriado, largo, bloqueado, lo que sea, porque ese fémur debe medir por lo menos 28 milímetros de diámetro y no hay ningún componente que se pueda clavar con 28 milímetros de diámetro. Fíjense que acá hay un pedestal bien marcado también, como las líneas son divergentes, que es el mismo fémur que les mostré más arriba. O 3B o tipo 4 también son estos fémures en donde no hay hueso proximal, o sea, hay una chala de hueso proximal que no es cilíndrica, que no es continente de nada y que es imposible de reconstruir. ¿Con qué elementos contamos para reconstruir? Yo acá puse esta foto porque es toda la gama de elementos que podemos conseguir hoy día. Estos son acetábulos convencionales, pero tienen muchos agujeros en vez de tener 3 o ninguno, como hablamos para las caderas primarias. Estos tienen múltiples orificios para poder poner tornillos hacia todos los sectores del acetábulo, en cualquier dirección. En este caso, estos están recubiertos con metal trabecular, pero en algunas circunstancias van a estar recubiertos con plasma spray o con algún otro método o con otro material osteointegrable, o plasma spray más hidroxiapatita, por ejemplo. Liner que van de cabeza 28, cabeza 36 o 40, refuerzos acetabulares, gajos acetabulares para aumentar hacia arriba lo que antes hacíamos con hueso, hacerlo con estos gajitos que evitan el hueso y son de alta osteointegración porque es metal trabecular. Estos daditos, estos sellitos para el fondo, estos que son para reconstruir paredes posteriores o posteroanteriores, posteriores o el techo. Estos vienen izquierdo y derecho, y estos son para el techo. Y estos cotilos, que no son cotilos de titanio recubierto, sino que son completamente de metal trabecular. O sea, donde antes hacíamos hueso impactado, podríamos poner un cotilo de este tipo, que lo podemos agujerear inclusive y poner tornillos en la dirección que nosotros querramos para reconstruir. Y los liners cementados que se pueden cementar directamente aquí adentro, o los refuerzos acetabulares que se pueden combinar con estos acetábulos de metal trabecular y usarlos como si fueran un refuerzo para ese metal trabecular. El metal trabecular tiene la ventaja que se puede osteointegrar con muy poco contacto al hueso huésped. También tenemos los elementos que usábamos más antes de que aparecieran estos, aunque aquí nosotros tenemos que seguir usando mucho de esto porque estos elementos son muy caros y por ahí, por más que uno quiera usarlos, no va a tener financiamiento para esto. Que era el hueso estructural, esto es un cóndilo femoral tallado, y el hueso molido impactado, que Matías puede hablar muy bien de cómo es esto, es él que está moliendo hueso en alguna, era el moledor oficial. Entonces, la mano se me empieza a mover sola. Cuando veo la foto, ya me empiezo, mira, me hace tiqui, 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 me hace así la mano. Entonces, elementos para reconstrucción, hueso estructural, injerto molido impactado. En este caso, la técnica de impactación de hueso en el acetábulo se llama de slough, que tiene una técnica muy específica también. ¿Qué elementos de reconstrucción tenemos para el fémur? Lo mismo, nada más que un poquito haciendo la evolución, los tallos que se utilizaron primariamente para reconstruir y para revisar eran tallos Chanley más largos, pulidos, que venían con cuellos más 5, más 10, más 15, más 20, para poder bajar el tallo y aumentar el offset, la inclinación o alargar la pierna de acuerdo a lo que uno necesitara. Después de eso vinieron los tallos Paprosky, que son tallos largos, pulidos, recubiertos completo de material osteointegrable,
que podían fijarse en el istmo, pero producían mucha reabsorción proximal, son muy rígidos y cuando superan los 13-14 milímetros son peores. A continuación de eso vinieron los tallos Wagner, que son tallos que son de un solo bloque, no puse ninguno acá, pero que son de fijación estriada diafisaria. Y después los tallos de reconstrucción modulares como este, que tiene capacidad de osteointegrarse en la región proximal, que tiene diferente tamaño, tanto tamaño, largo, diámetro, en el vástago acanalado, que pueden bloquearse si hace falta hacer alguna reconstrucción o esperar a que se osteointegre, o cuando por ahí uno tiene una toma relativa de las estrías, se osteointegra proximal y el cuerpo proximal puede crecer en tamaño independientemente del vástago y ponerlo anteverso o no, de acuerdo a la curva que uno necesite del fémur, que tienen offset que van variando con el tamaño del cuerpo y las cabezas que pueden ser de diferente diámetro y de diferente longitud. Entonces, revisar con un tallo pulido, Chanley común, tiene un resultado de menor calidad que cuando uno lo revisa con este, y revisar con este tiene más complicaciones que revisar con este. Los tallos de anclaje diafisario estriado tienen mejor pronóstico y mejor transferencia de fuerzas que cualquiera de estos dos, funcionan mejor y son más fáciles de reproducir las palancas de la cadera. Y cuando todo esto falló, tenemos dos opciones. Una es reconstruir los fémures como el que vimos antes, que tiene pérdida de sustancia y no ha ido a dónde clavar ninguna cosa, haciendo la técnica de link, que es esto, que es usar hueso molido e impactándolo progresivamente para crear un endosteo capaz de recibir un tallo cementado y producir interdigitación, que funcionó muy bien. Esto funciona muy bien y sirve todavía ahora con evoluciones a largo plazo de esto, pero es muy laborioso, lleva mucho tiempo, y se complicaban por ahí con estas cosas. Además había que tener banco de hueso, hueso esponjoso de buena calidad, para poder reconstruir en esta forma. También se pueden hacer injertos estructurales en el fémur, utilizando fémur de banco, la bolita que hay que usar siempre cuando uno va a hacer una radiografía, porque eso le va a dar la escala de lo que necesita calcular, y cuando esto tampoco es posible, lo que sigue son las prótesis de resección tumoral, que pueden ser para rodilla, para tibia, para fémur completo, fémur parcial, que uno puede resecar y cambiar ese fémur por un implante que lo imite, habitualmente en gente mayor y que tenga bajo índice de actividad. Siempre que uno pueda reconstruir, es mejor que reemplazar el fémur, porque la vida útil de estos fémures es bastante menor que cualquiera de las otras. Planear bien es sumamente importante. Yo cuando tengo un caso complejo como este, lo que hago es sacar radiografías, y lo digo porque hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno va a calcular, con un escalímetro. Yo uso una cabeza de 32 milímetros de acero y no la pongo ni sobre el fémur ni debajo del fémur, sino que sobre alguna cuestión radiolúcida a la misma altura del fémur. Si yo sé que esto mide 32 milímetros, puedo calcular casi cualquier situación del fémur haciendo regla de 3 simple y poder saber cuáles son los elementos que necesito para reconstruir, sabiendo qué es lo que quiero hacer. Entonces yo puedo hacer un plan quirúrgico y ponerle la medida de lo que yo necesito a cada elemento. Si yo necesito una placa trocantérica, una placa lateral de 340, una placa anterior de 310, una diáfisis remanente, injerto molido impactado, puedo calcular un poco los volúmenes, puedo saber más o menos qué diámetro necesito en un fémur, qué largo necesito en ese fémur, hasta dónde puedo cementar. Si yo hago un plan bien hecho, las posibilidades y observo bien la radiografía y veo cuáles son los defectos, puedo más o menos tener una idea de cómo va a ser ese procedimiento intraquirúrgico. En cuanto al abordaje, el abordaje depende mucho del cirujano. Puede ser anterior o posterior o transtrocantérico. Este abordaje anterior o abordaje posterior se pueden aplicar para hacer casi cualquier tipo de revisión. Yo no uso
usé muy poco y si puedo evitar, evito el abordaje transtrocantérico porque siempre voy a tener en revisiones, siempre voy a tener una pseudoartrosis del trocánter mayor. Pero eso va en entrenamiento del cirujano y algunas circunstancias específicas. O sea, si tengo que ir a reconstruir una columna posterior, probablemente sea más fácil hacer un abordaje posterior. Si tengo que hacer una reconstrucción del techo y la región anterior, probablemente un abordaje anterior me sirva más. Eso depende del entrenamiento del cirujano. A mí me gusta el abordaje anterior porque en mis manos se luxa muchísimo menos, pero si tengo que ir a la parte posterior, no queda más remedio y hay que usarlo. La osteotomía extendida es mejor que el transtrocantérico porque el fragmento óseo es mayor y al ser mayor el fragmento óseo, las posibilidades de que la osteotomía consolide y que la palanca de las inserciones musculares rompan la osteotomía son muchísimo menores. Es fácil de atar con 2 o 3 lazaditas de alambre, uno soluciona el problema y puede ser un abordaje transfemoral que puede ver perfectamente por cualquier abordaje, cualquier situación del acetábulo y reconstruir a donde sea. La osteotomía extendida va a estar también indicada en el tallo fijo, ya sea cementado o no, y como hablamos antes, en la incurvación, la remodelación en varo del fémur. Porque la osteotomía extendida hace mucho más fácil extraer completamente el cemento, facilita mucho en los tallos no cementados, sobre todo si son de fijación extendida, porque por ahí son muy difíciles de sacar, y sobre todo si el tallo está roto y fijo. Si el tallo está roto y fijo, la única forma que hay de sacarlo es a través de una osteotomía extendida. Entonces, ahí terminaríamos con esto. Me gustaría, si alguien tiene preguntas, que haga alguna pregunta ahora, así después vemos algún caso para discutir y vamos viendo la aplicación que tiene cada una de estas cosas. No tengo una pregunta, Mila, pero sí por ahí estaría bueno para los chicos, más allá de que se aprendan la clasificación, que posiblemente si la memorizan se le va a pasar lo que les pasa a todos, que a los 4 o 5 días se la van a haber olvidado, es que entiendan el porqué de la clasificación y por qué la indicación. Si yo no tengo un acetábulo que me contenga, evidentemente necesito alguna estructura que cumpla la función de contener mi futuro acetábulo. Lo mismo para el fémur, si yo no tengo una estructura femoral que me aguante mi tallo, necesito algún sistema de reconstrucción para que me aguante mi prótesis. Entonces, más allá de por ahí aprenderse si es 1, 2, 2A, 2B, lo que sea, comprender el porqué de la indicación según de memoria, pero en general las caderas no aparecen como aparecen en los dibujitos y se me llena el culo de preguntas. Entonces, si uno interpreta cuál es el defecto, por más que no se acuerde de la clasificación, va a interpretar cuál es la solución a ese defecto. Me parece importante ese laburito que debería hacer cada uno, ¿no? Por eso traté de ponerlo acá en la clase, cuáles son los reparos que hay que tener en cuenta en la radiografía y hacia dónde se mueve el acetábulo en cada una de las distintas posibilidades, y le fui poniendo un ejemplo más o menos parecido para que se pueda interpretar eso. Y remarcarle esto que yo puse acá abajo, que da una idea bien clara de lo que hay que hacer. Después lo que hay que hacer es cada caso es totalmente distinto y por eso les ponía lo de planear bien, pero saber hacia dónde se van habitualmente, hacia en qué sentido se desplaza cuando se aflojan los componentes, en qué sentido se desplazan, y lo que hay que saber mirar de acuerdo a cómo está desplazado ese acetábulo, el defecto que va a producir. Por eso yo acá abajo puse algunos casitos, ya una vez que uno comprenda un poquito los defectos, teóricamente me parece que ahí más o menos se pueden comprender y cuáles son las herramientas que hay que utilizar para resolverlo. Puse unos casitos para discutir.